¿Qué tal? Su servidor Pedro Morales les da la bienvenida a este tiempo virtual para compartir acerca de la palabra de Dios. Vamos entonces a orar y bienvenidos a la Iglesia Cristiana Carismática Cuadrangular. Padre bueno, te damos gracias porque nos permites venir a tu palabra buscando luz, buscando guía, buscando dirección para nuestras vidas y para también, por supuesto, ser instrumento tuyo para bendecir a otras personas, así como tú nos has bendecido a través de quienes nos han compartido de tu palabra. Gracias Dios, porque tu Santo Espíritu desea dando ese toque en el corazón de cada uno de nosotros para que esta palabra produzca fruto. Vamos entonces a Proverbios capítulo 21, versículo 2. En la Nueva Traducción Viviente leemos: la gente puede considerarse en lo correcto según su propia opinión, pero el Señor examina el corazón. Seguramente ya hemos escuchado, hemos compartido que cuando se refiere aquí a el corazón, pues está hablando no solo del órgano principal de vida de nuestro sistema cardíaco y quien bombea sangre y demás, sino que el corazón es ese lugar del ser humano donde están los pensamientos, las emociones, alguien podría hacer el paralelo con el alma, en fin, es ahí donde el Señor está con sus ojos puestos para entender nosotros que a Dios no lo podemos engañar. No porque nos propongamos hacerlo, sino que muchas veces nosotros podemos considerar que estamos en lo correcto, como dice ahí, porque es nuestra opinión o la opinión de otros, pero es Dios quien en verdad conoce a fondo el corazón. Es como si nosotros nos pusiésemos una máscara ante ciertas situaciones, a veces, repito, sin proponérnoslo, queremos dar una impresión, queremos mostrar algo bueno o algo malo. Si queremos atemorizar a alguien, nos pondríamos una máscara terrorífica. En fin, nosotros podemos apelar a ciertas actitudes para dar una impresión, positiva o negativamente. A veces se nos ha dicho que no debemos de andar por el mundo sin máscara, es mejor no abrir el corazón delante de la gente porque se pueden aprovechar de nosotros, en fin, tendríamos mucho tema alrededor de eso. Pero vamos a hablar hoy de la máscara, ¿les parece? Vamos a hablar de la máscara, y para tener un título de nuestra charla de hoy, pues podemos hablar de la máscara más cara. Y tenemos ahí pues dos personajes en máscara que hicieron parte de pronto de una presentación, y está pues el lobo y la oveja y el lobo. Pero recuerden que también la palabra nos advierte que hay lobos que se ponen la piel de oveja, se ponen la máscara. Entonces aquí también tenemos que pedirle a Dios mucha guía, porque no vamos a buscar cómo desenmascarar a otros, sino más bien vamos a buscar cómo nosotros debemos ser más sabios frente a querer usar una máscara delante de Dios. Podemos usarla delante de otros, inclusive con nosotros mismos, pero como acabamos de leer, el Señor examina el corazón. El Señor no se deja impresionar por la máscara. Pero bueno, entonces hablemos un poquito de la máscara, el significado que tiene este artículo, este elemento que se usa. Encontré dos acepciones. Una, objeto para ocultar el rostro, generalmente en ciertas festividades, celebraciones, rituales, en actuaciones escénicas, que representa la cara de una persona, un animal o un ser imaginario. Esta es una descripción que encontré ahí en Google. Otra dice, objeto o trozo de tela o papel que se coloca sobre la nariz y la boca y se sujeta con una goma o cinta en la cabeza
para evitar o facilitar la inhalación de ciertos gases o sustancias. Pues aquí escribe lo que nosotros conocemos como tapabocas, en algunos otros países lo llaman máscara. Pero nos vamos a enfocar en en el primer significado. Objeto para ocultar el rostro. Mira, ya lo primero es que no se vea el verdadero rostro. Ya lo que representa la máscara, que puede ser un ser humano, puede ser un animal o un ser imaginario, eso ya digamos que es otra cosa. Pero miremos que el principio de la máscara es ocultar el rostro, el verdadero rostro. Claro, sí, también hay la máscara de oxígeno, pero estamos en este tipo de máscara que oculta el verdadero rostro para hacer una representación. Entonces uno se preguntaría, y como nos estamos autoexaminando, a ver qué tipo de máscara usamos y con qué frecuencia, y nos podemos llevar una sorpresa, pues por qué razones uno, el ser humano, puede usar una máscara, puede querer usar una máscara. Pues lo primero puede ser para representar algo, es decir, dar un mensaje que seguramente mi rostro no da. Y ahí pensaríamos inclusive que un buen maquillaje puede ser una máscara. Recuerdo la televisión en blanco y negro que actores afrodescendientes no habían, y recuerdo un actor, Ronald Ayazo, estoy hablando hace ratico, que representó a un personaje proveniente del África y era maquillado completamente para mostrar que era de ese color. Era una máscara, un maquillaje puede llegar a ser una máscara. Y no estoy en contra del maquillaje de las damas, por favor. Estamos hablando cuando se quiere representar, dar un mensaje que mi verdadero rostro no transmite. Esa puede ser una razón para yo usar una máscara. Apelando al cine, pues hay una famosa serie, Misión Imposible, donde uno de sus personajes es un mago para usar una máscara y suplantar a una persona. Entonces aquí encontramos otra razón por la que usar una máscara. Cuando yo quiero tomar el lugar de otro, me caracterizo y me pongo la máscara de aquel, entonces empiezo a mostrar ciertos gestos de él o hablar porque me llama la atención ser como esa persona. Pues hay un programa también famoso de televisión, Yo Me Llamo, donde buscan no solo que la voz del concursante sea similar a quien imita, sino también en ciertos momentos su físico, y recurren a máscaras. Volvemos al maquillaje, pero podrían también ponerse una buena máscara para usarlo. Estoy tratando de que entendamos por qué podemos usar máscara, a veces hasta sin darnos cuenta. Cuando queremos dar un mensaje que nuestro rostro no da, o cuando queremos suplantar, pensemos no con ánimo de cometer un delito, pero sí tomar el lugar de otro. También puede ser para fingir, para hacer creer a otros algo que no es cierto. Entonces me pongo la máscara de la sonrisa, aunque por dentro esté triste o de mal humor. Y entonces nos escudamos en el famoso testimonio, y entonces me pongo la máscara de la persona feliz, aunque por dentro esté triste. Repito, el mundo nos enseña que no tenemos que mostrar lo que verdaderamente sentimos, y la palabra de Dios nos dice que para qué fingir. Pero bueno, hacer creer a otros algo que no es cierto. También puede ser, claro, usamos máscaras si se nos pide actuar, hacer un personaje. Y por ejemplo, pues la figura que usé al comienzo de nuestra enseñanza, pues alguien tenía que representar al lobo, y pues se puso la máscara de lobo, porque necesitaba transmitir ese personaje que en la Biblia nos puede representar el enemigo, el lobo que viene tras las ovejas. Y pues también teníamos la contraparte, la oveja. Entonces, como ven, son máscaras que podemos usar según nos convenga en una obra de teatro. El problema es cuando la usamos fuera del escenario, y entonces puede estar un lobo queriéndose poner la máscara de oveja, ¿no?
pasa a veces. Pero bueno, vamos a mirar entonces razones por las que se usa una máscara, entonces para representar, para hacer un personaje, para fingir, para suplantar o para ocultar. Y fíjense que la palabra de Dios dice que la luz representa la presencia de Dios y las tinieblas, pues el reino de las tinieblas, lo oculto, la mentira. Y entonces podemos usar una máscara como se describe a Satanás, ¿no? Que se representa como un ángel de luz. Por supuesto, no hay una máscara, ¿no? Porque un ángel no tiene un cuerpo físico, pero espero que me estén entendiendo. El estafador se pone una máscara de buena gente. Si necesita hacerse pasar por un médico, se pone la máscara de médico, actúa como médico, conversa como médico, en fin. Máscara, ocultar, eso es propio de las tinieblas, porque ante la luz del Señor todo la verdad sale tarde que temprano. Ok, perdón, más temprano que tarde. Entonces, vamos a la palabra de Dios, ¿les parece? Porque pues se trata de que hagamos hoy como una mirada a la palabra. Lucas 18, versículos 18 al 30. Le voy a permitir leerlo, aunque aquí ya aparece una frase que está en el versículo 23, pero vamos a mirar qué dice Lucas 18, 18 al 30. Espero que tengan su Biblia a mano para que me acompañen en la lectura. Dice: cierta vez, un líder religioso le hizo a Jesús la siguiente pregunta: Maestro bueno, ¿qué debería hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno?, le preguntó Jesús. Solo Dios es verdaderamente bueno. Pero para contestar a tu pregunta, tú conoces los mandamientos. No cometas adulterio, no cometas asesinato, no robes, no des falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. El hombre respondió: he obedecido todos esos mandamientos desde que era joven. Cuando Jesús oyó su respuesta, le dijo: hay una cosa que todavía no has hecho. Vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Y entonces está este versículo que aparece en su pantalla. Cuando el hombre oyó esto, se puso triste porque era muy rico. Jesús lo vio y dijo: qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. De hecho, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Los que lo oyeron dijeron: entonces, ¿quién podrá ser salvo? Él contestó: lo que es imposible para los seres humanos es posible para Dios. Pedro dijo: nosotros hemos dejado nuestros hogares para seguirte. Así es, respondió Jesús, y les aseguro que todo el que haya dejado casa o esposa o hermanos o padres o hijos por causa del reino de Dios, recibirá mucho más en esta vida y tendrá la vida eterna en el mundo que vendrá. Bueno, pues hay mucho versículo para analizar, ¿cierto? Pero en primera instancia miremos, este joven pues le pregunta al Señor qué tiene que hacer. Y ante el primer comentario de Jesús, de acogerse a la ley, pues este hombre, no voy a decir que tratando de mentir, no, tal vez era sincero, pero se puso la máscara de todo eso lo hago bien, yo hago las cosas bien, y tenía la máscara de el santo, no el luchador mexicano, pero el santo, o sea, la persona perfecta, correcta, todo eso. Dice: he obedecido todos esos mandamientos. Y el Señor no miró esa máscara, miró el corazón y le dijo: ve, vende todo lo que tienes y entonces se lo das a los pobres y ahora sí vienes a seguirme. Bueno, nuestra primera reacción es pensar que este joven o esta persona era muy adinerado y que seguramente pues dice que se fue triste porque no era capaz de vender todo
Pues la verdad esa es una manera muy especulativa de ver el final, porque la Biblia no dice qué pasó con él, la persona, solo dice que se fue triste en ese momento. Pero entonces yo quiero que aquí analicemos un poquito, y creo que en algunos momentos con algunas personas he comentado, ¿tú te consideras rico? Bueno, no me puedes contestar, pero seguramente hay personas que tienen mucho menos que tú. Hablo de vivienda, tal vez un vehículo, tal vez vives en un barrio pues con todos los servicios públicos, tienes internet en casa, y quien vive por ahí en un ranchito, en una parte peligrosa, donde no tienen ni servicios, y que por ejemplo en estos tiempos de invierno pueden estar siendo afectados, pues te ve pasar y ¿qué dice? Ahí va un rico, tú eres rico para la persona que tiene mucho menos que tú. Entonces, yo te pregunto, ¿y si un día Jesús te dijera, ve y vende todo lo que tienes, todo, incluyendo el celular, y le llevas mercados a los pobres, ¿tú qué harías? ¿Te irías feliz a vender todo? Pregunto. Cuando el hombre oyó esto, se puso triste porque era muy rico. Bueno, tal vez tú no eres muy rico, ¿o sí? Pues depende, repito, con quién te compares. Es interesante porque uno preguntaría aquí, ¿qué tipo de máscara tendrías tú en ese momento en que el Señor te diga que tienes que despojarte tal vez de lo que te ha costado años conseguir, tal vez con mucho esfuerzo, inclusive con momentos de mucho sufrimiento o escasez? Y bueno, diríamos, ¿y esto qué tiene que ver con la máscara más cara? Bueno, porque es que aquí estamos hablando de precio, de un precio. Y a veces la máscara que estamos usando la consideramos valiosa. Y resulta que podemos estar equivocados. Mejor avancemos un poquito y miremos otra cita, a ver si nos ayuda a entender un poquito más esto de la máscara más cara. La siguiente cita es Juan 20, 24, 29. Juan 20, 24, 29. No podemos preguntar si ya la tienen lista. Doy unos segundos. Juan 20, 24, 29. Dice el versículo 24 de Juan 20. Tomás, uno de los 12 discípulos, al que apodaban el gemelo, no estaba con los otros cuando llegó Jesús, después de resucitado, ¿cierto? Ellos le contaron, hemos visto al Señor, pero él respondió, no lo creeré a menos que vea las heridas de los clavos en sus manos. Meta mis dedos en ellas y ponga mi mano dentro de la herida de su costado. 8 días después, los discípulos estaban juntos de nuevo y esa vez Tomás se encontraba con ellos. Las puertas estaban bien cerradas. Pero de pronto, igual que antes, Jesús estaba de pie en medio de ellos y dijo, la paz sea con ustedes. Entonces le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos, mete tu mano en la herida de mi costado, ya no seas incrédulo, cree. Mi Señor y mi Dios, exclamó Tomás. Entonces Jesús le dijo, tú crees porque me has visto, benditos son los que creen sin verme. Ok. Otro pasaje bíblico donde el personaje, además de Jesús, pues ha sido, no diré yo que despreciado, pero sí ha recibido unas críticas negativas de incrédulo. Fíjate, aquí Tomás no se puso máscara, sino fue sincero. Se mostró tal y como era. Si yo no veo esas heridas y puedo tocarlas con mis dedos, yo no puedo creer que el Señor haya resucitado. Y entonces, por muchos siglos, y tal vez de tu misma boca se ha dicho que Tomás el incrédulo. Pero para saber si yo me he puesto la máscara
del hombre de fe, cuando en mi corazón hay duda, pues preguntémonos hoy, ¿alguna vez tú has dudado de una promesa del Señor, de la presencia del Señor en tu vida, del cuidado de Dios en tu vida, porque no ves lo que Dios está haciendo? Escuchamos últimamente mucho esa alabanza, aunque no lo vea, sé que está sobrando. Wow, siempre, siempre sé que está sobrando. Digo, no solo cantándolo, sino que sé. Entonces, he traído estos dos casos. El primero, el de el joven rico, como se conoce el pasaje, cómo ha recibido críticas cuando en verdad nosotros ni sabemos si se puso triste porque realmente estaba decidido a vender y a seguir a Jesús. La Biblia no dice qué pasó con esta persona. Y aquí Tomás fue quien una vez le preguntó al Señor Jesús, Señor, muéstranos el camino para ir al cielo. Y gracias a esa pregunta de ese incrédulo, pues tenemos ese versículo hermoso que nos encanta, donde dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo creo que a Tomás lo deberíamos de elogiar, porque se atrevió a preguntarle al Señor sin máscara preguntas que tal vez nosotros no hemos querido hacer, porque ponemos la máscara del hombre de fe. El primer caso de la máscara más cara, es decir, que nos puede salir costosa, es la máscara de juez. Hemos sido jueces del hombre rico y hemos sido jueces de Tomás el apóstol. Y ahí ha habido polémica de algunas personas con su servidor, porque el Señor nos dice que no juzguemos, pero también dice que hay que juzgar el pecado. Sí, claro, es que una cosa es hacerle ver a una persona su error y otra cosa es condenarlo por ese error, porque la condena la emite el juez. El juicio lo hace un jurado, el fiscal presenta el caso, el abogado defiende y se determina la culpabilidad, pero es el juez quien determina la pena realmente. Y a veces nosotros estamos condenando y entonces tenemos que mirar cuántas veces nos hemos puesto esa máscara y hemos querido ocupar el lugar de Dios, porque el único que puede ser juez es Dios, ni Jesús. Jesús dijo, yo no vine a condenar, vine a defender, a salvar. Amados, tenemos que mirar en estos tiempos tan difíciles para nuestro país, qué actitud estamos tomando con los que piensan diferente, qué actitud estamos tomando con los que consideramos culpables y que no merecen misericordia. Nos pasamos la vida jugando a ser jueces, juzgando a los demás y a veces hasta a nosotros mismos. Las personas que más juzgamos, a veces somos así porque en realidad somos o queremos ser duros con nosotros mismos, pero proyectamos esto hacia otras personas. Nos pasamos el día y por favor revisa qué máscara llevas tú, a veces juzgando a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestra esposa o esposo, a los políticos, a los jefes, a los famosos cantantes, deportistas, a los ricos, a los pobres, y al juzgar parece que realmente estamos mandando el mensaje de que somos superiores a aquellas personas. Algo así como diciendo, yo no soy así. Somos jueces, pero realmente les animo a que nos despojemos de esa máscara. ¿Sabes por qué? Porque al juzgar, criticar, emitir palabras negativas, estamos maldiciendo. En realidad nos estamos llenando nosotros también de eso, de lo negativo. ¿Vale la pena, por ejemplo, perder nuestra paz y agotar a veces hasta nuestras fuerzas por algo que no está en nuestras manos resolver? Como, por ejemplo, declarar culpable o inocente a alguien. Por eso las películas de misterio nos gustan tanto, ¿no? Esas películas que muestran que todos son sospechosos
y al final nos llevamos una sorpresa. Agatha Christie era una autora de ese tipo de novelas. Y al final el asesino era el mayordomo del que nadie había sospechado durante toda la trama. Es que juzgar es tan fácil, pero es tan fácil equivocarnos. Y así no nos equivoquemos, no usemos la máscara de juez. Yo pienso que es una máscara de la cual debemos despojarnos y estar atentos a descubrirla en nosotros para poder despojarnos de ella, porque como decía el versículo al comienzo de nuestra charla, la gente puede considerarse en lo correcto según su propia opinión, es decir, estar juzgando, pero el Señor examina el corazón, las motivaciones que podemos tener para juzgar a alguien. Vamos a ver otro caso bíblico, similar tal vez a lo que estamos hablando, pero que entraría en otro contexto. Lucas, capítulo 18, 9 al 14. Lucas 18, 9 al 14. Dice la palabra del Señor. Luego Jesús contó la siguiente historia a algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás, es decir, se ponían la máscara de yo no soy como ellos. El Señor Jesús contó: 2 hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. El fariseo, de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración: Te agradezco, Dios, porque no soy como otros tramposos, pecadores, adúlteros, yo le agrego borrachos, degenerados, que hacen lo que quieren. Hasta ahí mi exageración. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana, te doy el diezmo de mis ingresos. En cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía: Oh Dios, ten compasión de mí porque soy un pecador. Les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios, pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan serán exaltados. Bueno, podría estar también en el otro título, ¿no?, de los jueces. Este señor fariseo estaba juzgando y condenando al publicano, al cobrador de impuestos. Pero yo quisiera también como no mirar hoy al fariseo, sino mirar cuántas veces nos hemos puesto la máscara del espiritual. Ah, Señor, porque yo sí no soy como aquellos, porque es que yo sí no idolatro, yo sí no soy adúltero, y resulta que nos estamos elogiando. Si tú te das cuenta, cada vez que tú exaltas lo que Dios ha hecho en tu vida, y a veces exagerando, tienes que mirar si en verdad le estás dando la gloria a Dios o estás poniendo tu estatus por encima de aquellos que consideras no son tan espirituales como tú. Considerar que tú sí sabes orar, considerar que tus oraciones son escuchadas más que las de otros, considerar que todo el mundo te ve, es decir, expresado por ti como una persona de bendición. Si en verdad otras personas te consideran, dejemos que otras personas lo digan, pero no nos estemos auto exaltando. Esa es una máscara peligrosa. Esa es una máscara que no necesitas, debería ser, que no necesitas usar. ¿Para qué usarla si Dios sabe qué hay detrás de esa máscara? Los que se exaltan a sí mismos
serán humillados, tarde o temprano. Vas a pasar vergüenzas y hasta dolor y tristeza cuando eres tú quien te asignas un lugar en el podio, cuando eres tú quien te asignas la medalla de oro. Que el Señor nos ayude. La verdad, esta no es una charla para condenarnos. No, al contrario. El Señor te está diciendo hoy, yo te amo sin máscara. Quítatela. No tienes que venir a usarla conmigo. Jesús te ama como tú eres. No necesitamos impresionarlo a Él con lo que no somos. Él sabe lo que somos, amados. Y así nos ama. Tú vas a ir al cielo porque Jesús ya pagó el precio. Tú no necesitas fingir lo que no eres para lograr un lugar allí. Mira que esa es una de las artimañas que se usa cuando no tenemos acceso a una clínica, por ejemplo, porque no es tiempo de visita, porque se pasa el límite de visitantes que tiene el paciente y entonces usamos la máscara de paciente y le decimos al celador o al vigilante que vamos a un examen médico cuando todo lo que queremos es colarnos en el lugar. O cuando llegamos tarde al banco, nos ponemos la máscara de la víctima, es que hubo trancón, es que, ¿sí ves cómo estamos justificando ante un profesor nuestra pereza, nuestra desidia con la máscara de que tuvimos una tragedia familiar? ¿Cómo recurrimos al médico amigo para conseguir una excusa médica para poder poner la máscara de enfermo? Eso es habitual, hace parte de la picaresca colombiana, pero, oh Señor, qué daño que hacemos. Y sabes, esa puede ser una máscara más cara que la de juez, porque podemos terminar creyéndonos la máscara que estamos usando y el Señor no quiere. ¿Quién es el maestro del engaño? ¿Quién es el que usa la máscara? ¿Qué reino estás extendiendo tú cuando tienes más máscaras en el closet que camisas? Que Dios nos ayude. Esto realmente es un llamado para un tiempo tan difícil como el que se avecina en nuestro país. Y no es que yo quiera llamar a lo negativo, pero son tiempos difíciles. Nuestra nación está pasando momentos en cuanto a la economía, al futuro político, la paz, la poca seguridad que queda ya ante tanto robo, ante tanta cosa, y para más cosas que se salen de nuestras manos, como el cambio climático y este invierno tan fuerte que azota nuestro país causando tanto daño. Entonces, ¿qué máscara nos vamos a poner con la gente que necesita palabras de luz, palabras de ánimo? Dios necesita que tú y yo construyamos puentes, no muros. El Señor necesita que seamos procurando la paz y no agitadores profesionales, haciendo más división en este país, polarizando más las situaciones. Pongámonos serios. No necesitamos máscara. Todo lo que necesitamos es tomar la decisión diaria de buscar a Jesús. No buscarlo solamente en oración, en momentos devocionales y de meditar. Hay que hacerlo, pero buscar a Jesús es frente a las disyuntivas, a las bifurcaciones del camino. ¿Por qué camino cogería Jesús? Mira, te voy a poner un ejemplo de máscara, de una máscara donde caemos muchas veces. Alguien con la máscara de ácido te hace un mal, es decir, con la máscara de que anda mal, una persona que anda mal, y por mostrarse agresivo, por mostrarse poderoso, te humilla, te dice cosas que te duelen. Esa persona tuvo una decisión, tomó un camino, el camino del mal, y se puso esa máscara para hacerte daño, para llenarte de temor. Y entonces sigue por ese camino y te invita. ¿Qué? ¿No le gustó? ¿Qué va a hacer? Y entonces tú tienes que tomar una decisión. Te vas por el camino de él, te pones la misma máscara que te hizo daño a ti
O tomas el camino que Jesús te dice, déjalo ir, ven conmigo, que mi yugo es fácil de llevar porque yo soy manso y tierno de corazón. Por eso es tan importante el perdón, porque cuando tú no perdonas te estás poniendo la máscara de aquel que te hizo daño, porque quieres hacerle sentir tan mal como esa persona te hizo sentir y te vas con tu máscara de vengador, de víctima, de inocente, acusado falsamente. O te quitas la máscara y dices, Jesús, yo quiero ser como tú. Enséñame, no con máscaras, no por un ratico, enséñame. Y tomas la decisión. No usemos más caras para impresionar a quién. Bueno, si lo que quieres es impresionar al ser humano, pues seguramente lo vas a conseguir. Vas a ser admirado o temido, según la máscara que te pongas, pero ¿de qué va a servir? ¿Recuerdas que Jesús también, cuando estaba enseñando de la oración, dijo, no seas como esos hipócritas? Los que se ponen máscaras son o somos hipócritas. No seas como a esos que oran en público para ganarse la admiración. ¿Por qué? Porque esa oración no llega al Señor. Al Señor no lo impresionas con la máscara del buen orador. Y dice Jesús, si lo que quería esa persona era impresionar a la gente, pues lo consiguió. Pero con mi Padre, nada. Así que tomemos decisiones. Mira, y en cuanto a juzgar y en cuanto a ponernos máscaras de santos, de perfectos delante de Dios, tenemos que entender que esa máscara no nos queda. La máscara del espiritual no nos queda. Porque el Señor mira es el corazón, repito. ¿De qué sirve que yo le diga a la gente, amados, que me levanto a las 3 de la mañana a orar? ¿A las personas les interesa eso? Si lo que quiero es que busquen tiempos de orar, pues les invito a que lo hagan. Pero no muestro que yo sí lo soy, porque soy muy espiritual. O a la gente le interesa saber cuántas veces has leído tú la Biblia. Mira, lo que la gente debería de ver es cuánto aplicas en tu vida de lo que lees. Porque el Señor sí mira eso. Al Señor no le impresionan las veces que leas la Biblia. Entre otras cosas porque hasta el enemigo sabe más Biblia que tú o que yo. Porque esa es la otra. Nos ufanamos a veces de los versículos que hemos memorizado, pero ¿qué tal los versículos que hemos aplicado? Bueno, y tampoco para que nos ufanemos. Pero yo quiero que vayamos a la palabra de Dios, a una cita muy especial. Mateo 7, versículos 1 y 2. Mateo 7, versículos 1 y 2. Dice, no juzguen a los demás y no serán juzgados. Mira, pues serán tratados de la misma forma en que traten a los demás. El criterio que usen para juzgar a otros será el criterio con el que se les juzgará a ustedes. La Reina Valera dice, la vara con la que vaya usted a medir a otros, no la vara para castigar, sino la vara para tomar medidas, es la vara con la que a usted también se le va a medir. Entonces, cuando aquí dice no juzguen, repito, no quiero entrar en polémica. Bueno, la ventaja de estar en video es que no me pueden contradecir por ahora. Pero no se trata de no juzgar lo bueno y lo malo, no, Dios sí nos llama a eso. Pero digo es entonces, no condenen a los demás y no serán condenados, pues serán tratados de la misma forma en que traten a los demás. El Señor en el Padre Nuestro nos puso esto mismo en otra frase. Padre, perdona mis pecados como yo perdono los pecados de otros. Perdona mis deudas como yo perdono a los que me deben. El criterio que uses para juzgar o condenar a otros es el criterio con el que se te juzgará. Cuidado con la máscara que estás usando, porque esa máscara se puede, lo más seguro, volver en tu contra. Otra cita, Romanos capítulo 12, versículo 1. En Romanos 1
se describe un poco de situaciones en que el ser humano ha caído, se ha alejado de Dios y cómo practica cosas aberrantes y chismes y cosas y envidias y demás. Y entonces cuando comienza el capítulo 12, versículo 1 y 2, bueno, en el 2 dice que no, ay, creo que aquí está mal, perdóneme, no es Romanos 12:1, perdón, es Romanos 2:1, es Romanos 2:1. Tal vez crees que puedes condenar a tales individuos, pero tu maldad es igual que la de ellos y no tienes ninguna excusa. Cuando dices que son perversos y merecen ser castigados, te condenas a ti mismo porque tú que juzgas a otros también practicas las mismas cosas. Por favor, recuerden, no es Romanos 12:1, es Romanos 2:1. Cuando dices que son perversos, ¿te das cuenta? Cuando yo rotulo a otros por su pecado, y no solo los rotulo, sino que digo que merecen la pena, merecen el castigo, merecen que caiga sobre ellos la justicia de Dios, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas o condenas a otros, también practicas las mismas cosas, porque recuerda que para el Señor pecado es pecado. Quitémonos esa máscara de juez o esa máscara de espiritual pensando que somos mejores que otros, porque nos hacemos daño a otros y nuestra relación con Dios se afecta. Yo no me atrevería a decir que vas a perder la salvación, pero créeme que lo que uno siembra lo cosecha. No lo digo yo, lo dice tu Biblia y la mía. Entonces, cuidado con eso, porque el Señor Jesús sí quiere, Dios Padre también, por supuesto, que tengamos paz. Y como ya vimos, el estar juzgando a otros nos llena de veneno. Sobre todo cuando vemos que las personas siguen campantes por la vida y para nosotros ya deberían estar recibiendo todo el castigo de Dios. Nos llenamos de envidia, de frustración, de impotencia, inclusive llegamos hasta a juzgar a Dios por su misericordia. Gálatas 6, versículo 1 dice: Amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Estos versículos creo que no necesitan demasiada explicación. Si otro creyente, mira, dice aquí en esta traducción, está dominado, no que pecó y ya no, que está dominado por algún pecado, no lo condenes, no lo condene Pedro Morales, porque yo no sé, parece como sarcástico, no creo que Pablo sea sarcástico cuando dice ustedes que son espirituales, es decir, no es la máscara del espiritual, sino que de verdad una persona, cuando decimos que seguimos a Cristo, pues no deberíamos estar condenando a nadie, porque Jesús no lo hizo. Cuando Jesús le pidió a ese hombre rico que fuera a vender todo, no le estaba diciendo pecador. Es más, los discípulos le dicen, no, entonces ningún rico entra al reino de los cielos. ¿Y el Señor qué dijo? Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Porque la salvación no depende de la declaración de renta. La salvación depende de Dios, de la fe que tengamos con ese regalo precioso que nos dio, por el precio que pagó por nosotros. Pero en fin, dice aquí, deberían, los que conocemos a Jesús, deberíamos ayudar a la persona que está dominada por un pecado, en lugar de caerle con todo el peso. Mis amados, esa advertencia final en Gálatas 6, 1, está en mayúscula, le puse así, porque es lo que más nos debe mover a dejar de usar máscaras. No caigamos en la tentación de las máscaras. Podemos salir damnificados, muy afectados. Cuando el Señor nos llamó, allá en Deuteronomio, a escoger la vida,
La vida no es de fingimientos, la vida no es de máscara, la vida eterna es de ser cada día más como Jesús es. La máscara, máscara, es aquella que me engaña y daña mi relación con Dios y por supuesto daña mi relación con los demás. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, yo te doy gracias porque tú eres fiel, porque tú me conoces. A ti no te impresiona ninguna máscara de las que he usado o pueda usar. Tú conoces mi corazón y sabes mis motivaciones. Me conoces en la soledad, me conoces cuando no hay nadie mirándome. Ese soy yo delante de ti, Señor. Por eso no tengo que ponerme un disfraz, no tengo que usar el lugar de otro, no tengo que impresionarte con lo que no soy, Señor. Ayúdame a entender eso. Los enemigos de Jesús, cuando estuvo aquí, le hacían preguntas con el deseo de hacerlo caer. Se ponían la máscara del que está interesado en conocer la palabra, cuando realmente en sus corazones estaba buscando la trampa para hacer caer a Jesús. Cuidados, cuidado, nos dices tú hoy, Señor, que tu Espíritu Santo, la próxima vez que estemos escogiendo qué máscara ponernos, nos acordemos que tú nos amas sin esa máscara, que no tratemos de impresionar a otros porque eso se llama engaño. Y por supuesto, si queremos dar una buena impresión, pues que permitamos tu obra en nosotros a través del Espíritu Santo y no de fingimientos, que no nos pongamos una máscara para ir a la iglesia y luego en casa despojarnos de ella, o una máscara cuando hay personas creyentes cerca a nosotros y otra máscara cuando creemos que nadie nos está viendo y se nos olvida que no hay un lugar donde podamos estar fuera de tu alcance. Bendice, Señor, a cada una de las personas que están escuchando esta charla y que todas las máscaras que podamos tener en nuestro depósito las vayamos eliminando una a una y que cada vez que las eliminemos te pidamos perdón por haberlas usado o por lo menos haber pensado en usarlas. Bendice, Señor, a cada persona que está acompañándonos en este tiempo. Y ayúdanos, Dios, a bendecir a nuestro país de una manera sincera, con motivaciones sinceras, dejándonos guiar por ti. Que tú nunca, mi amado Jesús, usaste una máscara. Tú fuiste lo que eres. Ayúdanos, Dios, a ser de verdad seguidores tuyos, sin disfraz, sin hipocresía, sin fingimientos. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, amados, que el Señor les bendiga. Les animo, no busquemos desenmascarar a otros. Oremos. Si descubrimos a alguien con máscara, oremos por él. Porque nosotros que somos espirituales, debemos ayudarlo. Pero primero, parodiando un poquito, otra palabra de Jesús cuando dijo, antes de querer sacar la paja en el ojo ajeno, sácate la viga. Entonces yo te diría, antes de buscar máscaras en otros, quitémonos la nuestra. Hasta una próxima. Que el Señor les bendiga, les guarde por siempre.